¿Qué va a ser? Buen día, hermanos. Qué lindo estar juntos un domingo a la mañana para alabar al Señor, entrar con alegría, saludarnos, saber que no importa. No importa, Jorge, no, ya está, murió acá, ¿no es cierto? Aleluya. Voy a predicar, vamos a volver un poquito a como eran los domingos antes. Quería comenzar con una pregunta muy interesante que me hice estos días. En un momento pensé en Jesús. En un momento, bueno, trato de pensar bastante en Jesús, pero de una manera especial pensé en Jesús. Y me pregunté, si estuviese hoy entre nosotros, ¿qué pensaría de nuestros púlpitos, de nuestros escenarios, de nuestros micrófonos, de nuestros parlantes, de nuestra música, de nuestra proyección? Y eso que nosotros somos bastante pobres. ¿Sí? ¿Qué pensaría de nuestras formas, de la forma de transmitir la palabra, de la interacción, de cómo participamos, de cómo le damos culto? ¿Qué pensaría Jesús hoy de estas cosas? No digo que diga va a estar algo mal, ¿no? Pero pensé en Él como ese ser que vivió entre los seres humanos, que caminó, que le bastaba una piedra donde sentarse y para que vengan a Él sus discípulos y ahí comenzar a enseñar. Le bastaba andar por la calle y ver una higuera y ahí mismo comenzar a hablar de eso. Le bastaba la sencillez de la vida para darle gloria al Padre. Era la vida misma, era eso. No era el evento del fin de semana o del jueves o del culto de oración o esta vida congregacional que tenemos. La iglesia primitiva también siguió de alguna forma esta enseñanza de Jesús, donde se vivía por las casas y en la intimidad de cada familia, y así discurría la vida cristiana del primer siglo. ¿Y qué pensaría Jesús de Él como el maestro de estas cosas? Y me interpelé con respecto a esto, me pregunté, esa vida que Él propuso a sus discípulos, a veces en la actualidad tan distante de lo que vemos en las Escrituras. Tan distante, obvio no está Él en persona, pero a veces esa cotidianidad, esa cosa de caminar con Jesús, de ser parte de ese pueblo que lo seguía, que si Él se sentaban a escucharlos. Si me pedía la barca, se la prestaba para que entre en las aguas y comience a predicar y use mi barca o mi oficio o lo que sea. Y así fue la vida de Jesús. 3 años de ministerio tremendos, así, todo el tiempo, de acá para allá. Y esa fue la vida. Y esa es la vida que Él propuso para la iglesia del Señor. Esa es la vida que Él propuso para los discípulos. Hay un llamado a la iglesia del Señor. Por ahí los carismáticos, los pentecostales, los que somos de esta rama, carismañáticos, decía Marcos Witt, me acuerdo, insistimos mucho en los llamados particulares, ¿no? Y ahí gastamos mucho tiempo pensando mi llamado, a ver qué voy a hacer. Y la verdad que el llamado a la iglesia, en principio, es lo que importa. Y el llamado personal va a ser, va a venir, se va a realizar. Pero la iglesia tiene un llamado específico, toda la iglesia, ir por las naciones a hacer discípulos. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Ahora, para ser discípulo, tenemos que haber sido discipulados. Y para ser discipulados tenemos que haber vivido esa vida junto con Jesús como Él propuso esa vida. No propuso eventos con escenarios. ¿Sí? ¿Vieron cuando le decimos a esto nosotros, si querés dar un paso al altar? Hermano, esto es un escenario, es cerámica, no es el altar. El altar está acá se enciende el fuego, acá se hace sacrificio, acá no sé dónde quieras, en el interior del ser. Esto es un escenario. Cuando usamos un micrófono y Jesús no propuso esto. Y no digo que esto está mal, pero no fue la propuesta de Jesús. Jesús propone una vida. Una vida propone. ¿Y qué vida propone? Su vida. Él el maestro, nosotros los discípulos.
Y la vida que propone es la vida suya. Esa es la propuesta de vida. Cuando hablamos de salvación en las Sagradas Escrituras, la traducción más fiel a esto de salvación es salud. ¿Sí? Vida de salvación es salud. Vida eterna es salud, eterna salud. ¿Qué significa esto? Donde no somos propensos a la muerte. Vida eterna es salud eterna. ¿Sí? Donde no podemos experimentar muerte. Sí vamos a experimentar muerte física si el Señor no viene antes. Pero tenemos vida eterna. Una vida sana. Tenemos salud eterna. Somos herederos de eterna salud. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios. Vida perfecta. Salud eterna. No propensos a descomponernos y a morir. Esa vida no muere. Y la salud para la OMS, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, lo define así como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Vos decime, hermano, si conocés a alguien en esta vida que pueda decir que tiene estado de completo bienestar. ¿Hay alguien? ¿Conocés a alguien? La OMS nos dice que la salud es completo bienestar físico, psíquico y social. ¿Conoces una sociedad sana? ¿Conoces una persona absolutamente sana? Tal cosa no existe como salud. Nadie experimenta la salud que propone la OMS. No voy a hablar de la Organización Mundial ni Nuevo Orden Mundial, a mí esas cosas no. De momento no me importan. ¿Sí? Podría hablar largo y tendido, pero no, de eso no hablo. Pero hay una definición que abraza así la psicología, que me gusta mucho más. Hay una rama de la psicología que dice que la salud es la adaptación activa a la realidad. Esto es salud. No completo bienestar, porque como no existe tal cosa, lo que sí existe es adaptación activa. En medio de la dificultad nos adaptamos activamente, o sea, hacemos lo necesario para salir adelante. Y así ir resolviendo la vida y sorteando las cosas que nos enferman, social y psíquicamente y físicamente. Nos adaptamos. Adaptación activa a la realidad. Y dice, en una relación con el mundo, en términos de aprendizaje, una transformación recíproca en función de necesidad. ¿Qué propone esto? Que yo tengo necesidades, vos tenés necesidades y nos vamos adaptando recíprocamente. Vamos logrando eso. ¿Cómo? Por medio del aprendizaje. Para esta rama de la psicología, quien deja de aprender incurre en la enfermedad. Por más que tengamos dificultades físicas, intentamos igual adaptarnos. Y este modo de adaptarnos hace que vivamos lo más saludablemente posible. Ya que salud completo, de bienestar completo, no vamos a experimentar. Pero en medio de la dificultad nos adaptamos para aprender lo que esa dificultad física, psíquica, social me quiere enseñar también y me voy a adaptar. Algo me está enseñando. Quien deja de aprender se rigidiza, se estereotipa, se queda encerrado en una forma de pensamiento, se queda encerrado en sí mismo, se queda ensimismado y deja de adaptarse a la realidad y se vuelve propenso a la enfermedad. Aprender todo el tiempo nos hace personas saludables. Gente que queremos nutrirnos de lo necesario. Esta rama de la psicología dice que somos seres de la necesidad. ¿Sí? Y conforme a la necesidad modificamos el ambiente. Es como ese nene que recién nace y se tiene que adaptar activamente a la realidad. Y un día llora. Entonces, como llora la mamá, le da de comer. ¿Qué hizo? Modificó el ambiente. Lloró, la mamá decodificó que tenía que dar de comer. El nene se calmó. Aprendió la mamá, aprendió él que por medio del llanto le da a conocer a su mamá que tiene hambre. Modifica el ambiente y una reciprocidad de necesidades se adapta activamente a la realidad. ¿Y qué? Experimenta salud. Recibe lo necesario para la vida. ¿Me voy explicando con esto? ¿Sí?
En los tiempos de Jesús, este Jesús que andaba por la vida, la educación formal era hasta los 12, 13 años, más que esto no. En realidad tal formación no había existido hasta después de la vuelta del cautiverio, cuando vuelven lo que se va a conocer como las escuelas políticas o educación de rabinos, ¿sí? Donde va a haber saduceos, fariseos, donde se arman estas escuelas, porque junto con la vuelta a Jerusalén, también se vuelve con todos los modos de aprendizaje de la cultura de los caldeos y los medos persas. No fue inocente eso. Se fueron con toda la ley mosaica. Pero cuando llegaron tenían la ley mosaica, pero aparte, muchos nacieron, 70 años en el cautiverio, muchos nacieron en la cultura de los caldeos, muchos nacieron en la cultura de los medos persas. Y habían aprendido a aprender como esa cultura lo proponía. Cuando vuelven, victoriosamente, es glorioso la restauración, todo este periodo, pero todos esos modos y esas formas de adaptarse a la realidad estaban en ellos. Entonces ven la necesidad de las escuelas estas que vuelven en principio y grandemente los que se habían ido a Egipto, habían ido ahí, comienzan las escuelas que van a ser los rabinos después, cuando vuelven y ven la necesidad de formar a los niños en la ley, ven la necesidad de tener una cierta formación para contrarrestar toda esa cultura que había ingresado después de tanto tiempo de cautividad. Le van a dar preeminencia a la ley, a la palabra, a explicar de qué se trataba. Entonces hasta los 13, 12 años era la educación formal de los que podían. A partir de ahí uno podía seguir la formación, pero tenía que ir y buscar un rabí, un maestro. Entonces, uno para hacer eso tenía que transformarse en un talmidim, un talmid, un discípulo. Cuando tomaba la decisión de ir en busca de alguien y decir, vos vas a ser mi maestro a partir de ahora. ¿Pero qué implicaba eso? No era no era que tenía 5 horas de taller de Jesús y después tenía 5 horas de Gamaliel. Por ejemplo, imagínense a Pablo, a Saulo en ese momento, que deja Tarso para ir a estar con Gamaliel. Y no es que tenía materias con Gamaliel, no. Iba a vivir con su rabino. Iba a vivir con su maestro. Iba a renunciar a toda su vida. A papá, a mamá, a la comida de mamá, a las comodidades quizás de su casa, para ir a vivir, a estar con su rabí. Y la idea era transformarse también en un maestro de la ley. ¿Y cuál iba a ser el modelo de maestro? Ese al que le iba a disponer toda su vida. Se iba a quedar a los pies de ese maestro. Iba a tener que estar con el maestro, iba a tener que procurar ser como el maestro, e iba a tener que hacer como el maestro hacía. Esta era la forma de aprender. Era la forma de progresar. Se trataba de tener una experiencia de vida, no una materia, no un curso. Era una experiencia vital. Era tratar de llegar a vivir la vida que el maestro vivía. Lo cual implicaba también una responsabilidad tremenda para el maestro, hacerse cargo de semejante cosa. Claro que había muchos que lo usaban mal, por eso Jesús fue tan duro con los maestros de la ley. Porque no proponían la vida que promulgaba salud y que daba vida, sino por el contrario, habían dejado de la vida de lado para llenar de exigencias que nada tenían que ver con lo que Dios quería para su gloria. Y por eso fue tan contundente el maestro de los maestros. Con estos que pretendían ser maestros, habían arrancado bien. Por lo tanto, lo que hacían era, lo que se decía en la época, era tomar el yugo del maestro. Acá se vuelven más entendibles las palabras de Jesús más adelante. Lo que hacían era ponerse bajo el yugo del maestro. Vamos a ir a Marcos 10.
capítulo 17, dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Eterna salud. Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Esto me conmueve el corazón. Lo miró y dice que sintió profundo amor por él, lo amó. Y en ese amor le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después, ven y sígueme. Y agrega: al oír esto el hombre puso cara larga, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quería seguirlo, quería saber, quería aprender. Pero el maestro le mostró cuál era su yugo. Y esto era interesante, ¿no? Porque cada maestro mostraba cuál era el yugo. Cuál era su teoría, cuál era su ideología, por dónde iba. Y Jesús fue siempre contundente y sincero. Por eso me pregunto acerca de todo esto que yo disfruto mucho. Pero Jesús siempre mostró cuál era su yugo. Mateo 8, 18 al 20, Él mostró cuál era su yugo. Vino un hombre y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, te quiero seguir. Y le dijo Jesús: los zorros tienen sus cuevas, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Esta es la vida que proponía Jesús. Esta era la propuesta de este maestro. Había que dejar cosas para ponerse al servicio de este, para nutrirse de ese maestro, para intentar estar con él, ser como él y hacer como él. Estar, ser y hacer. Todas las cosas significan lo mismo. Discípulo. Ese es un discípulo. El que quiere estar con el maestro, el que quiere ser como el maestro y el que quiere hacer como el maestro. Ese es un discípulo. Para aprender es necesario renunciar a cosas. No podemos aprender sin dejar algunos modos de cómo hemos aprendido. Quienes llegan al camino del Señor, esta es una dificultad que tenemos los que hemos criado en la iglesia. Porque bueno, nos creamos dentro, los que hemos tenido la posibilidad de criarnos con buenas familias. Con esto me refiero a que han procurado vivir una vida en santidad. Es como que desde chico vamos encaminados hacia eso y bueno, no vemos grandes cambios. Pero quienes llegan al camino del Señor inmediatamente, les es muy claro a todo lo que tienen que renunciar. A nosotros nos cuesta un poquito más. Es como que tenemos que escarbar en el corazón y vamos dando cuenta que tenemos que renunciar. Pero hay quienes enseguida se dan cuenta que para seguir a Jesús esto no puede ser. Y es así toda la vida. Toda la vida es así. Para aprender determinadas cosas tenemos que desaprender otras. Hay una cosa que se trabaja en pedagogía y en psicología que es muy interesante, que cuando vamos hacia una experiencia nueva, vamos a aprender algo nuevo, lo que nos pasa es que entramos en una ansiedad paranoide, ¿sí? Una ansiedad persecutoria. ¿Por qué? Porque la experiencia es nueva y eso nuevo viene a atentar contra como ya hemos aprendido, contra lo viejo. Entonces levantamos la guardia, ¿no? Queremos pelear ahí para... No me robe lo que yo sé hasta acá. Porque ahí estoy cómodo, ahí piso seguro. Pero hay cosas en las que hay que renunciar. ¿Por qué? Porque impiden el crecimiento de lo nuevo.
obstaculizan lo que tiene que ingresar. Las formas, los modos, los estereotipos, la rigidez, el ensimismamiento. Encerrados. Quien deja de aprender, deja de adaptarse activamente. Deja de experimentar las formas más saludables de vida. Y un buen maestro como Jesús, los maestros me van a acertar, me van a decir que sí, que es así. Ningún maestro, cuando llega alguien nuevo, un buen maestro, toma a ese sujeto o sujeta que viene como una tabla rasa, sino que sabe que viene con un recorrido, con una experiencia de vida, y toma esas cosas de nuestro recorrido para incorporar lo nuevo. Eso lo hace un buen docente. Toma nuestra experiencia, nuestro recorrido. Así Jesús también toma todo nuestro recorrido de vida y no es que elimina todo, sino que eso que éramos también lo usa y lo va transformando para la gloria suya. Él hace que vayamos bajando la guardia. Un maestro bueno nos transforma y nos lleva a aprender mejor. A aprender mejor. Nos convierte en buenos discípulos. Para ir avanzando. Mateo 11, 28, 30, si quieren lo leemos. A mí me gusta más mi versión. No la escribí yo. Dice acá el maestro, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil y llevar mi carga es liviano. Agarren mi yugo porque quiero enseñarles. Hemos aprendido mucho tiempo acerca de esto, de cómo funcionaba el yugo con los bueyes. Donde se ponía un buey fuerte, joven, con muchas ganas, con una energía tremenda. Y al lado le ponían un buey viejo, ya con mucha experiencia, cansado del camino estaba ese buey. Entonces compartían el yugo. Entonces arrancaba el buey, ¿no? Y el que era joven empezaba a darle ahí con todo al yugo para ver si podía avanzar más rápido y le daba. A ver si lo apuraba al viejito. A ver, viejito, apurate, dale, que yo tengo más energía que vos, quiero. Y el yugo, el otro, el viejo, tranquilo. Como el yugo le había enseñado, a ese paso caminaba. Y por más que el jovencito haga lo que haga, ese iba a ser el camino. Hasta que llegaba un momento que el jovencito se daba cuenta, al viejo no lo convenzo, mejor dejo que me guíe y vamos al ritmo que él me marca. No se ponía dos bueyes jóvenes nunca. Había uno que le enseñaba. Por eso dice el Señor, pónganse mi yugo, que quiero enseñarles. El yugo del Señor es la vida, toda la vida que Él propone. Y Él ha exhibido el yugo, el costo de seguir a Jesús. Él fue un maestro sincero, no escondió nada. Dijo cómo era su yugo. Y quien pretendía ser un talmidín, ser un discípulo de ese rabí, necesitaba renunciar a determinadas cosas. En el mismo texto dice, ahí nomás en Mateo dice, otro que quiere seguir a Jesús, y le dice, pero deja que vaya y entierre a mi papá y después te sigo. Y le dice Jesús, deja que los muertos en espíritu entierren a los muertos. Ven y sígueme. No se refería a que había muerto el padre en ese momento y que no le dejaba ir a velarlo, sino que estaba esperando a que el padre se muera para entonces recién seguir a Jesús. Y así no era. Era dejar todo eso para dedicarse al maestro.
La vid, vamos a ver el ejemplo de la vid verdadera. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, es el jardinero. Él, el Padre, corta de mí todas las ramas que no producen fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando damos un fruto de vez en cuando, yo ahí mi papá sembró un limonero hace un tiempo y no daba frutos, ¿vieron? Y recién de unas frutitas así chiquitas, ya está un poquito más grande ahora. Imagínate que el fruto lo dio, pero que no avance la planta. ¿De qué sirvió el fruto ese? Y a lo máximo podrá cada rama soportar algún fruto, pero no mucho fruto, porque la rama todavía es débil. Vosotros sois mis discípulos y dais mucho fruto. Si hay mucha demostración de la naturaleza del Maestro en mi vida, si con mi vida anuncio mucho a quién refiere mi vida, a quién he dispuesto mi vida, si no se encuentra en mi vida la vida del Maestro, no se encuentran los frutos del Maestro. Quien da mucho fruto es un verdadero discípulo, dice el Señor. Para dar mucho fruto, tenemos que hacernos ramas fuertes, que puedan soportar mucho fruto sin caerse del árbol. Para dar mucho fruto tiene que haber recorrido por nosotros mucha savia, mucho Espíritu Santo, mucha intimidad con el Señor. Es tiempo, es proceso. Es la cadencia de lo que el Maestro va revelando y no mis antojos de apurarme en el yugo y hacerme mal, ¿no? El güey joven insistía tanto que empezaba a lastimarse hasta que se daba cuenta que tenía que aflojar. Implica madurar, ser un buen discípulo. Implica la poda. Dice, ustedes fueron podados por la palabra. Por eso hay cosas que hay que sacar para que entonces pueda recorrer en nosotros lo que el Maestro quiere transmitir. Él viene a sacar cosas, pero a veces las resistimos. Formas, modos, formas de hablar, formas de relacionarnos. ¿Vieron esa cosa que hablamos a veces de una doble vida? Amamos al Señor, sentimos algo muy especial por Él, decimos que es el Maestro de los maestros, pero cuando vamos a la vida cotidiana, no aparece la vida del Maestro. Esas cosas tienen que ser podadas, porque si no, no vamos a dar mucho fruto. Y no vamos a ser verdaderos discípulos del Señor. Yo quiero ir terminando, vayan subiendo los cantantes y músicos. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas en un momento y está muy dolido, porque estaban llenando la iglesia de cosas que no tenían que ver con la gracia de Dios. Y dice el apóstol Pablo en un momento que llora y le duele como una madre que está dando a luz. A tal punto
¿Hasta cuándo le va a pasar eso? Hasta que llegue, dice él, a formarse Cristo por completo en sus vidas. Toda la vida que propone Jesús se tiene que formar. Había hombres en ese momento que no querían renunciar a la forma en que habían aprendido. Y llenaban de la ley de los judíos cosas que atentaban contra la gracia de Dios. Y ponían cargas sobre la iglesia que nada tenían que ver con los méritos de Cristo. Les costaba renunciar a eso. No podían adaptarse activamente. No podían disfrutar de la vida eterna, de la salud eterna, prefiriendo, en nombre de Dios y con textos bíblicos y usando los profetas, defender aquello y opacar lo nuevo. Hermano, lo que más tiene que ver con nuestra adoración es el nuevo pacto. Agarrá el libro de Hebreos un día, léelo profundamente. No es ya tanto el lugar santísimo que nos habla de esos ámbitos de relación. Porque ya no hay lugar. Ha desaparecido para siempre el lugar santísimo. La administración de la adoración es el nuevo pacto. Aquello era sombra y copia de lo que habría por venir. El nuevo pacto está basado sobre mejores y más excelentes promesas, lo dice el escritor de Hebreos. Somos discípulos del nuevo pacto. Y tenemos que ponernos delante de Jesús, nuestro Maestro, que abrió un camino nuevo y vivo, nuevo. Y es ese camino el que tenemos que recorrer, siguiendo sus pisadas, siguiendo al Maestro. Tu vida y mi vida tiene que ser esto: estar con Jesús, ser como Jesús y hacer como Jesús. En cualquier rol que te encuentre la vida. La vida del discípulo muy poco tiene que ver con esto. Tiene que ver con la vida que propone Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi trabajo? ¿Qué haría Jesús en la escuela? ¿Qué haría Jesús en mi matrimonio? ¿Qué haría Jesús con mis hijos? Esa es la propuesta. Dejar lo que yo pretendo como padre para hacer lo que Jesús dice que tengo que hacer. Dejar lo que yo pretendo como marido, como esposa, para hacer lo que el Maestro dice que tengo que hacer. Y no obstaculizar la buena vida, la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, en el Maestro, en el Rabí, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué maestro? No un maestro que tiene muchas teorías y lindas conclusiones. Un maestro que dio la vida por sus discípulos. Él dijo que no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. A ver, ahora te muestro. Aunque le costó, fue a la cruz y puso la vida por sus amigos. Él es el amigo de todos. Nosotros podemos convertirnos en sus amigos, en principio siendo buenos discípulos, haciendo lo que Él manda. Ser hijo no se elige. ¿Somos o no somos hijos? Eso depende de los papás, de los padres. Pero ser hijo de Dios, que no lo elegimos y lo ha elegido Él, implica que el Espíritu Santo está en nosotros.
podemos ser discípulos, sí, por elección. Eso sí se elige. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, si no nos convertimos en discípulos, si no avanzamos a ese estado de relación fundamental después del de hijo, si no avanzamos ahí, el Espíritu va a estar contristado. El joven aquel se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hijos tristes. Con esta que te voy a decir hoy está buenísima. Jesús nunca pidió que lo adoren. Agarra los evangelios, vas a ver que Jesús nunca dijo adórenme. Nunca pidió adoración. Pero ¿sabes qué decía todo el tiempo? Sígueme. Nunca pidió que lo adoren, pero era un maestro que adoraba todo el tiempo. Y la invitación era, sígueme, hacer lo que yo hago, hacer como yo soy, estar conmigo. Es que ser discípulos es el estado de relación habilitante a los otros estados de relación. O te diría, el que siempre va a acompañar todos los estados de relación. Un discípulo es un aprendiz, alguien que aprende. Y aprendemos a ser amigos del Señor todo el tiempo. Aprendemos a ser siervos del Señor todo el tiempo. Aprendemos a ser amados del Señor todo el tiempo. Vamos aprendiendo. Vayamos en pos de Jesús. Tomemos la cruz. Negándonos a nosotros mismos para que sea formado Cristo en nuestras vidas. Queremos llegar a ser ese varón perfecto conforme a la medida de la estatura de Cristo, nuestro Maestro. Que me baste Jesús. Vosotros sois mis discípulos y dais muchos frutos. No nos quedemos conformes con ser hijos, hijas del Señor. Qué lindo ser hijo de Dios. Convirtámonos en buenos discípulos. Y basta ya con esas cosas de, y bueno, lo que pasa es que yo soy así. No. Yo decido ser así. Es que ese es mi carácter. Sí, y ese carácter que tenés tiene que ser transformado a los pies de Jesús el Maestro para la gloria suya. El Señor quiere que aprendamos a usar todo lo que somos, llenos de su vida.